Mi hermano me prohibió la Navidad, diciendo que avergonzaría a sus invitados VIP. Así que pasé la Nochebuena sola, hasta la medianoche, cuando mis padres llamaron temblorosos. ¿Qué hay en las noticias? Mi nombre es Sofía Bennett. Tengo 59 años. Y el 22 de diciembre, estaba en mi cocina en Madison, Wisconsin. Con mi teléfono pegado a la oreja mientras mi hermano me explicaba tranquilamente que la Nochebuena en la casa familiar se había convertido más en una noche de networking de alto nivel y que mi presencia probablemente incomodaría a todos. Lo dijo con suavidad, casi profesionalmente. Como si estuviera cancelando una reunión en lugar de apartarme de mi propia familia. Recuerdo que miraba la foto enmarcada en mi mostrador mientras él hablaba. En esa foto, yo era más joven, riéndome con una flor en la mejilla. Todos estaban apiñados a mi alrededor, sonriendo como si yo todavía perteneciera al centro del encuadre. Cuando la llamada terminó, ya no me sentía como una persona en esa fotografía. Me sentía como algo que alguien había editado. No lloré. No supliqué. Solo dije, entiendo. Aunque entendía mucho más de lo que Ryan se daba cuenta. Él pensó que estaba apartando a una hermana mayor que ya no importaba. Lo que no sabía era que yo había pasado 25 años construyendo la empresa que él ahora usaba como escenario, y finalmente había dejado de confundir la sangre con la lealtad. Pasé la Nochebuena sola en mi apartamento. Luego, justo después de la medianoche, mis padres llamaron, con sus voces temblorosas, preguntándome qué había en las noticias. Cuando la gente escucha lo que pasó después, siempre asumen que la traición comenzó con un momento dramático, una firma, una mentira. Una explosión en la mesa. No fue así. Comenzó como suelen comenzar las traiciones familiares. Lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas. Repetidas el tiempo suficiente como para normalizarlas. Fundé Finar 25 años antes con otros 2 analistas de riesgos en una oficina alquilada sobre una tienda de muebles cerrada en el lado este de Madison. Estábamos construyendo una arquitectura de detección de fraudes para instituciones financieras medianas mucho antes de que esa frase sonara lo suficientemente glamurosa para que los inversores la repitieran en los podcasts. Yo misma escribí los primeros modelos de detección. Vivía del café de las gasolineras. Dormía debajo de mi escritorio 2 veces por semana. Aprendí muy pronto que cuando una mujer construye algo desde cero, la gente la admira hasta el momento en que pueden imaginar quitárselo. Mi hermano Ryan se unió a la empresa mucho más tarde, después de la escuela de negocios. Después de trajes pulcros. Después de aprender a sonreír con todos sus dientes sin decir absolutamente nada. Era 10 años menor que yo. Era encantador en las habitaciones donde yo era directa. Era rápido con la gente de maneras que a mí nunca me importó ser. Al principio, estaba orgullosa de él. Pensé que fortalecería lo que yo había construido. En cambio, lo estudió. Aprendió que inversores respondían más a la confianza que a la competencia. Aprendió que miembros de la junta preferían una historia limpia a una verdad complicada. Aprendió que miembros de la familia podían ser entrenados para repetir su versión de la realidad si se la alimentaba lo suficientemente lento. La primera señal de alerta real llegó durante un fin de semana en una cabaña de invierno en Door County. Ryan lo llamó un reinicio familiar. Dijo que todos necesitábamos tiempo lejos de los teléfonos y el ruido de la ciudad. Mis padres vinieron de Florida y por una frágil noche, casi se sintió real. Había vino junto al fuego, juegos de cartas. Viejas historias y el tipo de calidez que te hace ignorar la astilla que se te clava en la piel. Después de la cena, Ryan se deslizó a mi lado en la terraza mientras la nieve soplaba desde el lago. Me preguntó sobre el motor de cumplimiento que había estado desarrollando discretamente durante 2 años. Lo enmarcó como admiración. Quería saber cómo hacía que el modelo marcara patrones de comportamiento en capas sin ahogar a los analistas en falsos positivos.
Era el tipo de pregunta que solo alguien que prestaba mucha atención haría. Respondí más de lo que debería haberlo hecho. No el código fuente. No lo suficiente como para replicarlo limpiamente. Pero lo suficiente como para esbozar la arquitectura. Recuerdo haber visto el reflejo de la pantalla de su teléfono en la puerta de vidrio durante medio segundo antes de que se lo guardara en el bolsillo. En ese momento, me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Semanas después, encontré frases de esa conversación dentro de un memorándum de estrategia interna que llevaba él. Nombre de mi hermano por todas partes, y el mío en ninguna parte. No eran idénticas. No eran suficientes para una simple acusación. Pero eran lo suficientemente cercanas como para que se me encogiera el estómago. Cuando confronté a Ryan, sonrió y dijo que éramos pensadores alineados. Ese era su truco favorito. Nunca negó el robo. Lo disolvió. Lo convirtió en superposición, sinergia, visión compartida. Luego llegó a mis padres antes que yo. De repente, escuché que me había vuelto difícil, territorial, poco dispuesta a compartir. Tal vez un poco amargada por envejecer en una industria joven. Mi madre me preguntó por qué no podía simplemente alegrarme de que Ryan fuera bueno con la gente. Mi padre dijo que yo siempre había sido brillante, pero que me faltaba refinamiento. Me faltaba refinamiento. Yo había construido la máquina que ahora aplaudían. Y de alguna manera, la conversación familiar se había centrado en mi tono. Lo que lo empeoró fue que una parte de mí todavía quería creer que estaba reaccionando de forma exagerada. Esa es la crueldad de la traición familiar. Tus instintos gritan mucho antes de que tu corazón testifique. Así que comencé a documentar discretamente. Hilos de correo electrónico, notas de reuniones, registros de desarrollo con marcas de tiempo. Instantáneas de repositorios, notas de voz. Después de cada conversación extraña. Me reuní con un abogado de propiedad intelectual en Milwaukee bajo la excusa de una conferencia de cumplimiento. Y pasé 4 horas seguidas creando el rastro de papel que debería haber creado mucho antes. Me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. El ladrón más peligroso es el que cree que el acceso es propiedad. Firmé cada documento con manos temblorosas. No porque dudara de Ryan, sino porque odiaba lo que significaba aceptar la verdad. Significaba que mi hermano no simplemente quería éxito. Quería una versión del éxito donde yo me volviera invisible dentro de mi propia vida. Y aún así, porque las familias nos entrenan para esperar contra la evidencia. Le di una oportunidad más. Acepté asistir a una reunión de estrategia privada en Fingar y mantuve mis explicaciones en un nivel alto. Nunca le di el marco propietario. Nunca le di los pesos del modelo ni las rutas de entrenamiento. Pero subestimé cuánto puede robar un oportunista inteligente de la estructura de los bordes y la confianza solos. Ryan no necesitaba todo. Solo necesitaba lo suficiente para vender la ilusión de que ya era suyo. Si alguna vez te han hecho sentir paranoico por proteger lo que construiste, conoces la soledad de esa etapa. Empiezas a preguntarte si eres fría, egoísta, poco generosa. En realidad, por lo general solo estás parado solo unos minutos antes de la mentira. El momento en que dejé de dudar de mí misma llegó a Chicago en noviembre. Aunque se suponía que no debía estar allí. Ryan me dijo que la gala anual de inversores era un evento a puerta cerrada. Rutina, nada estratégico, principalmente networking y mantenimiento de donantes. Podría haberle creído si no hubiera parecido tan complacido al decirlo. Esa noche, estaba en mi apartamento recalentando una sopa que apenas quería cuando un ex colega me envió un enlace de transmisión en vivo de LinkedIn con un mensaje. ¿Sabías esto? Hice clic. Allí estaba él, de pie en un escenario bajo una iluminación de zafiro. El logo de Fingar girando detrás de él. Aceptando un premio a la innovación de la industria por un motor de cumplimiento predictivo.
Transformador que se basaba inconfundiblemente en el sistema que yo había construido. No dijo mi nombre ni una vez. Agradeció a la Junta. Agradeció al equipo asesor. Agradeció a su esposa. Incluso agradeció a nuestros padres por enseñarle resiliencia. Luego pasó las diapositivas que me helaron el pecho. No solo conceptos amplios esta vez. Tenía mi lenguaje estructural, mi jerarquía de marcado, mi lógica de priorización. Incluso usó una metáfora visual que había escrito en una nota privada meses antes. Comparando el riesgo financiero oculto con el clima que se forma debajo de la línea del radar. Me quedé congelada en mi sofá mientras los comentarios inundaban la transmisión en vivo. Visionario, brillante, futuro del cumplimiento. Luego la cámara cortó a las mesas del banquete donde mis padres sonreían como si lo hubieran diseñado personalmente. Esa fue la noche en que algo dentro de mí se endureció. No en ira. La ira quema demasiado caliente y demasiado rápido. Lo que se asentó en mí fue la precisión. Llamé primero a mi abogada. Luego llamé a una periodista en la que confiaba. Una mujer en Nueva York que había conocido años antes en un panel sobre ética regulatoria y trabajo. Invisible en tecnología. Su nombre era Tessa Monroe, y tenía el tipo de mente que no se dejaba seducir por el encanto. Le dije que no estaba lista para hablar en el registro todavía. Pero que quería que entendiera lo que tenía. Al final de esa llamada, se había quedado muy callada. Luego dijo, Sofía, si tu documentación es lo que dices que es. Esto no es una disputa familiar. Esto es una historia de fraude disfrazada de familia. Esa frase lo cambió todo para mí. Al mismo tiempo, Ryan intensificó el aislamiento en casa. Se acercaba el día de Acción de Gracias y no escuché nada. Ninguna invitación, ningún horario, ninguna excusa vaga, nada en absoluto. La mañana de Acción de Gracias. Abrí las redes sociales y encontré un carrusel de fotos profesionales de mi familia reunida en la casa alquilada de mis padres en Florida. Lino a juego, risas curadas, velas, vajilla cara, Ryan en el centro. Cortando el pavo como un rey benevolente. Mi madre lo había subtitulado, agradecida por los que se apoyan mutuamente. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Es sorprendente cómo la crueldad se vuelve más visible cuando alguien la decora. Ese mismo fin de semana, tomé la verdadera decisión. No solo expondría lo que Ryan había hecho, sino que quitaría el suelo bajo la versión de la realidad en la que él estaba parado. Llamé a 2 ingenieros senior que habían dejado finar discretamente durante los últimos 3 años. Después de quejarse extraoficialmente de que la dirección seguía enterrando a las personas que hacían el trabajo real. Uno estaba en Minneapolis, el otro en Denver. Ambos habían visto a Ryan ascender presentando el trabajo de otras personas como una estrategia. ¿Qué? Ambos dijeron que sí antes de que terminara mi oferta. En 2 semanas, teníamos el esqueleto de una nueva empresa, Layer Nord. No era llamativa. No era elegante. Era simplemente honesta. La diseñamos alrededor del motor que Ryan había intentado mostrar como su gran avance. Excepto que esta vez saldría al mercado bajo el nombre de la persona que realmente lo había construido. A la gente le gusta imaginar la venganza como un acto explosivo. Pero la venganza más efectiva suele ser administrativa. Contratos, registros, testigos, copias de seguridad, fechas. Si la ira es un trueno, la documentación es el clima. A principios de diciembre, Tessa había visto suficiente evidencia para comenzar a construir su pieza bajo embargo. Mi abogada tenía cartas listas para la Junta, para los inversores y para el Consejo Externo de Fingar. Había asegurado la validación independiente de mi cronograma de desarrollo original de 2 especialistas académicos y 3 entornos de prueba de archivo. No quedaría ninguna defensa de malentendido cuando esto saliera a la luz. Luego, Ryan llamó 3 días antes de Navidad y me dijo que no fuera
Dijo que la casa estaría llena de clientes, contactos de la junta. Personas que podrían sentirse incómodas dada mi reciente tensión con él. Tensión reciente como si yo fuera el problema social en una habitación llena de robos. Escuché hasta que terminó, luego hice una pregunta. ¿Mamá sabe que me estás diciendo esto? Hizo una pausa demasiado larga antes de responder. Todos acordamos que sería más fácil. Ese fue el momento en que entendí algo a lo que me había resistido durante años. Ryan podría haber comenzado la traición, pero mis padres habían elegido la comodidad de su versión. A veces, la herida más profunda no es que una persona te haga daño. Es que todos los demás encuentran más conveniente llamar al daño complicado. Después de esa llamada, le envié a Tessa un mensaje de 2 palabras, luz verde. Autorice a mi abogada a entregar los paquetes de inversores a las 11:50 de la noche en Nochebuena. Programé el lanzamiento silencioso de Layer North para las 12. 1 de la madrugada. Luego preparé la cena para 1. Me senté en mi apartamento con una copa de vino tinto que apenas probé y esperé la medianoche para decir la verdad. La Nochebuena fue casi insoportablemente normal hasta que dejó de serlo. Eso es lo que más recuerdo. El lavavajillas zumbando, la nieve acumulándose en la barandilla del balcón. Una sola vela encendida junto al fregadero porque no podía soportar lo vacío que se veía él. Apartamento sin algún pequeño acto de desafío contra la oscuridad. Alrededor de las 9:30, casi cancelo todo. No porque Ryan mereciera clemencia, sino porque de repente me imaginé el radio de explosión con demasiada claridad. Mis padres despertando con titulares. Empleados de Finar que no tenían nada que ver con esto perdiendo seguridad. Mi sobrina escuchando a los adultos susurrar. Cuando llega la justicia, nunca golpea solo la puerta del culpable. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de un analista junior que todavía estaba en Fingar. Alguien a quien había mentoreado años antes. Había enviado una foto de la fiesta de Nochebuena en la casa de mis padres. Ryan estaba de pie frente a una pantalla de proyección dando lo que parecía otra mini presentación. Para inversores entre cócteles. Detrás de él, en letras azules gigantes, estaban las palabras. El futuro de la confianza financiera, Ryan Bennett. Mi motor, mis años, mi trabajo, su nombre. Algo dentro de mí se calmó mucho después de eso. Le respondí, gracias. ¿Borra este mensaje? Luego cerré los ojos, respiré una vez y dejé que el reloj siguiera avanzando. A las 11:57 p.m. Tessa me envió un mensaje de texto diciendo que el artículo estaba cargado y programado. A las 11:58. Mi abogada confirmó que el paquete de la junta había sido entregado digital y físicamente. A las 11:59, el sitio web de Layer North se activó en modo sigiloso. Me paré junto a la ventana observando la nevada entre los edificios y pensé en el primer invierno en que había construido Finar desde una mesa plegable en un servidor prestado. Pensé en cada habitación donde me habían dicho que sonriera más, simplificara más, retrocediera más, confiara más. Pensé en cada vez que había aceptado ser minimizada para mantener la paz. La medianoche llegó en silencio. Luego mi teléfono detonó. Primero llegaron una serie de notificaciones por correo electrónico, luego mensajes de texto. Luego llamadas perdidas apilándose tan rápido que la pantalla se desdibujó. El artículo de Tessa se publicó exactamente a las 12 de la noche. El titular fue brutal de la manera más limpia posible. Ejecutivo de Finar acusado de tergiversar el motor de riesgo propietario de su hermana como innovación de la empresa. La pieza contenía evidencia de cronología, documentos internos, materiales para inversores. Validación de expertos y una declaración de mi consejo confirmando la acción formal. No parecía chisme. Parecía gravedad. Un minuto después. La declaración de lanzamiento de Layer North se publicó públicamente con mi nombre adjunto como fundadora y arquitecta principal. A las 12:04,
Llegó la primera declaración de los inversores. A las 12:06, Ryan llamó. Lo dejé sonar 2 veces antes de responder. Lo primero que escuché fue ruido. Voces, vidrios, pasos. El sonido inconfundible de una habitación colapsando socialmente en tiempo real. Luego, la voz de Ryan llegó, sin aliento y furiosa. ¿Qué hiciste? Recuerdo mirarme en el reflejo de la ventana negra mientras respondía. Dije la verdad. Él empezó a gritar inmediatamente. Difamación, malicia, familia, momento, Navidad. Seguía aferrándose a cada palabra moral disponible porque los hechos ya no estaban de su lado. Luego escuché a mi padre de fondo preguntando qué estaba pasando y a mi madre diciendo mi nombre. Como si se hubiera vuelto peligroso en su boca. A las 12:11, mi padre me llamó desde su propio teléfono. Respondí porque quería saber quién era él cuando Ryan ya no le estaba narrando el mundo. Su voz temblaba. Sofía, dijo, ¿qué hay en las noticias? Había toda una vida dentro de esa pregunta. No, ¿qué pasó? No, ¿Ryan hizo esto? No, estás bien, solo la confusión atónita de personas que habían confundido la comodidad con la verdad durante tanto tiempo que no podían reconocer la realidad cuando finalmente llegó sin ser invitada. Le dije que leyera el artículo completo antes de decirme una palabra más. Mi madre se puso al teléfono a continuación. Ya estaba llorando, preguntando por qué haría esto esta noche de todas las noches. Dije, porque Ryan pensó que esta noche lo protegería. Luego colgué. Llegaron más llamadas. Inversores, excolegas, reporteros, 2 miembros de la junta. Una mujer de cumplimiento que simplemente envió un mensaje de texto, lo sabía. Y debajo de todo esto había un extraño dolor que no había planeado, no arrepentimiento. Algo más difícil de categorizar. Dolor, quizás. Por la muerte final de la fantasía de que mi familia algún día se corregiría sin ser forzada. Las historias de venganza son satisfactorias cuando se cuentan en una sola frase. En la vida real, la victoria llega cargando un cuerpo. Para la 1 de la madrugada, el comunicado de emergencia de Fingar había sido publicado. Para la 1:20, Ryan había borrado sus redes sociales. Para las 2, la Junta lo había suspendido en espera de investigación. Me senté en mi sofá a oscuras con los zapatos puestos y me di cuenta de que nadie me había hecho la pregunta que realmente importaba. ¿Cuántas veces había intentado resolver esto en silencio antes de prender fuego a la mentira? Las siguientes 72 horas fueron peores para Ryan que cualquier cosa que yo pudiera haber inventado. Porque la humillación pública es una cosa, las consecuencias institucionales son otra. La Junta de Fingar se movió con la velocidad de personas que de repente entendieron que sus propios nombres podrían estar asociados a los escombros. Para la tarde de Navidad, Ryan fue puesto en licencia administrativa inmediata. Para la mañana siguiente, la asociación prospectiva más grande de la compañía congeló las negociaciones. Dentro de la semana, 2 grupos de inversores amenazaron con acciones legales por tergiversación durante las conversaciones de recaudación de fondos. Cada atajo confiado que Ryan había tomado para convertir mi trabajo en su narrativa se convirtió en un rastro de migas de pan directo a su propio colapso. Intentó disculparse primero a la manera moderna, cuidadosamente redactada, vaga, sin sangre. Una declaración de LinkedIn sobre fallas de comunicación. Entornos de desarrollo compartidos y un profundo arrepentimiento por cómo ciertas contribuciones pudieron haber sido percibidas. Duró 38 minutos antes de que la reacción lo obligara a retirarla. Luego vino la segunda versión. Escrita por alguien lo suficientemente inteligente como para saber que no le quedaba espacio para la niebla. Admitió que había presentado un trabajo derivado de mi arquitectura. Admitió que me había excluido de las conversaciones estratégicas. Incluso admitió que la dinámica familiar personal había dado forma a las decisiones profesionales. Lo que aún no diría era la verdad central.
Había contado con mi silencio porque yo era familia y porque a las mujeres a menudo se les enseña a confundir la discreción con la dignidad. La parte que más satisfizo a la gente fue la parte con la que menos tuve que ver. Una vez que la historia salió a la luz, otros comenzaron a hablar. Un ex líder de producto describió el hábito de Ryan de tomar prestados marcos en las reuniones y reformularlos como síntesis ejecutiva. Un director de cumplimiento detalló cómo se les pedía rutinariamente a las mujeres del personal que fueran más colaborativas cuando cuestionaban la atribución. Un ingeniero junior le envió a Tessa antiguas capturas de pantalla de Slack donde Ryan se refería a mí como brillante de la era de la fundadora, pero demasiado rígida emocionalmente para escalar. No hay nada más peligroso para un fraude pulido que un micrófono entregado a los patrones. Para Año Nuevo, Ryan ya no era un ejecutivo incomprendido bajo presión. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había temido más, un ejemplo de advertencia. Su vida personal se desmoronó casi tan rápido. Su esposa, Elise, se mudó de su condominio en Chicago con su hijo después de que los abogados comenzaron a llamar a la casa. Más tarde me envió un breve mensaje en el que todavía pienso. Lamento haber creído alguna vez la versión de ti que me dieron. Mis padres, que habían pasado años tratando la ambición de Ryan como una prueba del destino, de repente se encontraron sin ser invitados a los mismos círculos que habían usado para impresionar. Amigos que una vez elogiaron su impulso ahora lo llamaban imprudente. Hombres a quienes mi padre había presumido en los campos de golf dejaron de devolver los mensajes de texto. Las fotos de Navidad de mi madre desaparecieron de su cuenta. Esa parte no debería haberme importado. Pero estaría mintiendo si dijera que no sentí nada al ver cómo la arquitectura social que habían valorado más que la honestidad se resquebrajaba bajo el peso de los hechos reales. Y sin embargo, la historia no se volvió simple. Finard anunció despidos en la segunda semana de enero. No un colapso total, pero lo suficiente como para convertir la celebración en cenizas en mi garganta. Estas no eran las personas que me habían robado. Muchos de ellos habían hecho un buen trabajo bajo un mal liderazgo. Pasé 2 días seguidos en llamadas con mis cofundadores en Layer North creando una vía de contratación prioritaria para el personal de Finard desplazado en ingeniería, análisis regulatorio e infraestructura de clientes. No pudimos salvar a todos. Eso me atormentó. Pero nos movimos lo suficientemente rápido como para traer a más de 11 personas en el mes. Incluida una madre soltera en Milwaukee que me llamó llorando después de firmar su oferta porque estaba segura de que perdería su casa. Fue entonces cuando llegó el costo emocional real. No de Ryan, no de mis padres, sino de los transeúntes. Las personas que estaban en el rocío cuando el barco finalmente se hizo añicos. Había sabido que la verdad heriría más que al mentiroso. Saberlo en teoría no es lo mismo que leer mensajes de personas cuyo alquiler de repente se volvió incierto. Ayudé donde pude. Cartas, presentaciones, referencias. Pagos directos en 2 casos a través de un fondo de ayuda discreto que establecimos sin publicidad. Algunas noches, sin embargo, todavía me quedo despierta preguntándome si hubo una versión de justicia que perdonara a más personas. No creo que la hubiera. Pero la incertidumbre es parte del precio de la conciencia. Cualquiera que te diga que la venganza se siente limpia nunca ha tenido una que importara. Ryan me llamó de nuevo 2 semanas después de Año Nuevo. Por primera vez en su vida, no sonó estratégico. Sonó despojado. Había renunciado para entonces, con efecto inmediato. Con la Junta preparándose para emprender acciones de reclutamiento relacionadas con la compensación y la exposición a la tergiversación. Me dijo que había vendido el condominio. Me dijo que una arrendataria había solicitado la separación. Me dijo que nuestros padres estaban devastados. Luego dijo la frase que había esperado años escuchar y no encontró alegría en escuchar.
Sabía que guardarías silencio porque siempre protegiste a la familia más que yo. No respondí durante varios segundos. Finalmente, dije, no, Ryan. Protegí la ilusión más tiempo de lo que debería haberlo hecho. Él lloró después de eso. Llorar de verdad, no una actuación. Escuché porque quería saber si el remordimiento sonaba diferente al colapso. Sí lo hizo. El remordimiento está menos interesado en ser consolado. Dijo que había pasado toda su vida adulta sintiendo que la habitación cambiaba cuando él entraba. Como si mi competencia le quitara oxígeno a su ambición. Entonces deberías haber construido tu propio aire, le dije. No aprender a respirar a través de mis pulmones. Para febrero, las demandas eran reales. Finard llegó a acuerdos confidenciales con varias partes. Ryan enfrentó una exposición civil separada. Su nombre, una vez introducido con admiración, ahora llevaba el peculiar silencio reservado para las personas que se habían vuelto radioactivas en los círculos de élite. Mis padres querían una reconciliación familiar de inmediato. Por supuesto, el desastre siempre hace que los facilitadores anhelen una ceremonia rápida. Mi madre dejó mensajes de voz llorando sobre cómo nada de esto había valido la pena perdernos. Mi padre preguntó si la victoria pública me había hecho feliz. Nunca respondí esa pregunta directamente porque la felicidad nunca había sido el objetivo. El objetivo era que no moriría viendo a alguien más usar mi vida como un traje hecho a su medida. El éxito llegó más rápido que la curación, lo cual es otra verdad que la gente rara vez anuncia. Layer Nord creció porque el motor funcionaba, porque los clientes respondían a la precisión. Porque la confianza todavía tiene valor de mercado cuando se ofrece antes de que el lenguaje de marketing la alcance. Para la primavera, habíamos firmado grupos bancarios en Wisconsin, Minnesota e Illinois. Para el verano, estábamos en conversaciones con un socio nacional de infraestructura de crédito. Mi cara apareció en revistas que nunca solía leer. Paneles me invitaron a hablar sobre mujeres en fintech. La invisibilidad de las fundadoras y la ética en la ampliación de la innovación. Y dondequiera que iba, alguna versión de la misma confesión me encontraba. Una mujer en cumplimiento cuyo gerente masculino seguía presentando su trabajo como refinamiento del equipo. Una arquitecta de datos de 53 años a quien se le había dicho que era brillante, pero que ya no tenía suficiente contacto con el cliente para liderar. Una fundadora expulsada de su propia compañía después de enseñarle a su coejecutivo más joven todo lo que necesitaba para desplazarla. Mi historia dejó de pertenecerme solo a mí. Eso fue tanto una carga como una bomba. Pero la vida privada avanzó más lentamente. Ryan no se recuperó. Se mudó a Milwaukee. Alquiló un apartamento de una habitación encima de una consulta dental y asumió un puesto de operaciones de nivel de entrada en una empresa mediana de software de logística donde a nadie le importaba quién era su hermana. Me envió un mensaje de texto una vez después de su primer día. Pasé 8 horas actualizando paneles para un hombre de 28 años. Le respondí, bien. ¿Aprende algo? Esa se convirtió en la forma de nuestro contacto por un tiempo. Escaso, honesto, sin representación. Comenzó terapia 2 veces por semana. Solo lo sé porque me lo dijo él mismo, torpemente, como una confesión sin expectativas. Dijo que el terapeuta le preguntó por qué la admiración le había importado más que la integridad. Dijo que no tenía una buena respuesta. Le creí. Mis padres fueron más difíciles. La vergüenza los volvió sentimentales. Y la sentimentalidad a menudo es solo negación con ropa más bonita. Querían branches, largas conversaciones, festividades restauradas. Fotos para demostrar que habían sobrevivido. Rechacé toda ternura escenificada. Me reuní con ellos una vez en abril en un restaurante tranquilo de Madison y dije lo que debería haber sido obvio años antes. La razón por la que esto les parece trágico ahora es porque la humillación es visible. El daño fue visible para mí todo el tiempo.
Mi padre miró sus manos durante la mayor parte de esa conversación. Mi madre lloró a mitad de la conversación y preguntó si al menos podía admitir que ellos también habían sido manipulados. Fue entonces cuando finalmente dije algo que había tragado durante una década. Ser fácil de manipular no es lo mismo que ser inocente cuando la manipulación te beneficia. Ella no supo qué hacer con esa frase. Él tampoco. Y aún así, a pesar de todo, la vida siguió añadiendo ternura en los espacios que la destrucción había vaciado. Mi sobrina Emma volvió a mí primero. Para entonces tenía 13 años. Lo suficientemente mayor como para notar quién desaparecía de las historias familiares. Y lo suficientemente inteligente como para preguntarse por qué. Un sábado de junio, recibí una nota escrita a mano en el correo. Sin dirección de remitente. Igual que años antes, cuando solía enviar dibujos en secreto. Dentro había una página doblada que decía: no creo que tú fueras el problema. Te extraño. Si te envío un mensaje de texto, eso empeorará las cosas. Me senté a la mesa de mi cocina con esa nota y lloré más fuerte que la noche en que se publicó el artículo. No porque me rompiera, sino porque probaba que algún hilo había sobrevivido. Le envié un mensaje de texto al número que había escondido en la parte inferior. Ella respondió en 30 segundos. Comenzamos lentamente. Música, escuela, libros, observaciones sarcásticas sobre los adultos. Finalmente, me dijo que Ryan también se había disculpado con ella. No por el escándalo en sí al principio, sino por enseñarle sin querer que el amor en nuestra familia era algo que se ganaba siendo útil para la persona más ruidosa de la habitación. Esa frase se quedó conmigo, quizás porque también nombraba mi infancia. Para finales de verano, Emma pasaba un sábado al mes conmigo en Madison. Horneábamos. Caminábamos por el mercado de agricultores. Discutíamos sobre películas. Evitábamos cuidadosamente convertir cada visita en una lección moral. A veces la reparación comienza solo cuando dejas de usar a las personas como testigos de tu dolor. Una vez me miró mientras tomábamos café y me preguntó: ¿lo odias? Se refería a Ryan. Pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, dije. Odio lo que practicó hasta que se convirtió en su reflejo. Ella asintió como si eso tuviera un sentido inmediato. Profesionalmente, intenté convertir lo que me había sucedido en estructura, no en mito. En Layer North, cada contribución importante se registraba visiblemente. Los protocolos de atribución se formalizaron. Los paneles de promoción requerían evidencia documentada, no solo una narrativa ejecutiva. La mentoría para mujeres mayores de 40 no era una iniciativa secundaria. Estaba incorporada en las expectativas de liderazgo. No me interesaba convertirme en una mujer más celebrada por sobrevivir a una máquina que luego deja sin cambios para otras. Si la historia tenía significado, tenía que convertirse en política en algún lugar. Aún así, hubo noches en que la soledad regresaba sin previo aviso. Ya no la soledad de la exclusión, sino la soledad de convertirme en la persona que decía la verdad y luego tenía que vivir como la encarnación de ella. La gente empezó a llamarme valiente. Como si la valentía fuera una estética en lugar de una herida que se calcificaba correctamente. En esas noches, miraba la vieja foto de años antes. Todos con flores y sonriendo alrededor de la isla de mi cocina, y me permitía llorar. No porque quisiera esa familia exacta de vuelta, sino porque una vez había trabajado muy duro para merecer algo por lo que nadie debería tener que audicionar. Amor, crédito, lugar, hogar. El tiempo no lo cura todo. Lo que hace, si tienes suerte, es separar tu valor de las manos que lo midieron mal. La siguiente Navidad llegó con menos drama y más verdad. Lo que resultó ser más difícil en algunos aspectos y más suave en otros. No fui a casa de mis padres en Nochebuena. Nadie me lo pidió. Eso fue un progreso.
En cambio, organicé una cena en mi apartamento de Madison para un pequeño grupo elegido. 2 empleados tempranos de Layer North. Un ex analista de Fingar que se había recuperado maravillosamente después de los despidos, Emma. Y más tarde esa noche, después de mucha discusión y sin ceremonia, Ryan. No porque todo estuviera reparado, no porque se hubiera ganado la restauración en un año. Simplemente porque algunas consecuencias se sirven mejor no con el exilio, sino con la proximidad a la vida que dañaste y ya no controlas. Ryan llegó con un pastel de una panadería de la calle y la postura cuidadosa de un hombre que finalmente había aprendido que la entrada es un privilegio, no un derecho de nacimiento. Se veía mayor, no arruinado, solo curtido, menos pulido alrededor de los ojos. Abrazó a Emma primero, luego se quedó torpemente en mi puerta hasta que me hice a un lado. Adelante, dije. No hubo música que se alzara, no ocurrió ningún milagro. Ayudó a poner la mesa. Preguntó dónde guardaba las cucharas para servir. Escuchó más de lo que habló. En un momento, se rió de algo que dijo Emma. Luego inmediatamente se sintió culpable por reír demasiado fácilmente. Entendí ese sentimiento mejor de lo que él sabía. Cuando una familia ha sido rota correctamente, incluso la alegría entra en la habitación con cautela. Después de la cena, mientras los demás recogían los platos, Ryan y yo terminamos solos junto a la ventana del balcón por primera vez en meses. Estaba nevando de nuevo, casi exactamente como el año anterior. Me preguntó si alguna vez deseé haberlo manejado en privado. Un último intento de entender el desastre desde adentro. Le dije la verdad. Ojalá me hubieras dado una solución privada cuando la supliqué. Él asintió una vez, con los ojos en el cristal. Luego dijo, estoy empezando a entender que no solo robé trabajo. Robé contexto. Hice que todos pensaran que tu valor era opcional. Esa fue la frase más honesta que me había dicho. Más honesta en algunos aspectos que lo siento. Le respondí que sí. Y reconstruir después de eso lleva más tiempo que la desgracia pública. Dijo que lo sabía. Por una vez, pensé que realmente lo decía en serio. Mis padres vinieron el día de Navidad solo para tomar café durante una hora, sin fotos. Sin hablar de dejar el pasado atrás. Mi madre trajo una poinsettia incómoda, y mi padre no trajo nada. Lo que me pareció casi más apropiado. Se sentaron en mi sofá como visitantes en una casa que alguna vez habían asumido que siempre sería suya emocionalmente. Hablamos sobre la escuela de Emma, el clima en Florida y la expansión de Layer North. Luego mi padre hizo algo que nunca esperé. Miró a Ryan, luego a mí, y dijo, confundí el carisma con el carácter. No lo adornó. No pidió que lo consolaran. No fue suficiente para borrar nada, pero fue la primera frase adulta que le escuché en años. Mi madre lloró en silencio a su lado, pero no interrumpió. Esa contención por su parte fue su propia pequeña revolución. Cuando se fueron, Emma se quedó para ayudarme a limpiar. Me preguntó si así era como se veía el perdón. Le dije: el perdón no es una puerta. Es un conjunto de límites que dejan de requerir sangre cada vez que los tocas. Ella pensó en eso mientras secaba los platos, luego dijo, entonces, tal vez todavía no es cálido. Pero ya no es peligroso de la misma manera. Sonreí porque las niñas de 13 años a veces hablan con más precisión que los adultos en terapia. Exactamente, dije. Estoy contando esta historia ahora porque demasiada gente todavía confunde la lealtad familiar con la autoeliminación. Piensan que si la persona que te lastima comparte tu sangre, tu silencio se vuelve noble. No es así. Se vuelve útil para las personas equivocadas. La lección que aprendí demasiado tarde no es que debas destruir a todos los que te traicionan. Es que debes documentar la realidad antes de que alguien más ruidoso la edite. Protege tus ideas. Protege tu nombre. Protege la versión de ti misma que sabe lo que pasó.
incluso cuando todos los demás parecen más cómodos con la historia falsa. ¿Y si la persona que intenta hacerte pequeña es tu padre, tu cónyuge, tu jefe o cualquier otra persona? Recuerda esto. El amor que requiere tu invisibilidad no es amor. Es apetito. Ryan todavía tiene años de trabajo por delante. Mis padres todavía cargan con la vergüenza de lo que permitieron. Todavía tengo mañanas en las que me despierto de viejos sueños y tengo que recordar que ya no vivo dentro de su versión de mí. Pero también tengo una empresa con mi nombre. Tengo una sobrina que me envía memes terribles a medianoche. Tengo un trabajo que salva a otras personas de ser tragadas enteras. Tengo una vida que ya no depende de ser bienvenida en habitaciones construidas sobre mi propia desaparición. Así que si alguna vez te han tratado como la persona difícil simplemente porque te niegas a desaparecer, escúchame con atención. No eres demasiado. No estás amargada por recordar. No eres cruel por trazar una línea donde alguien más seguía sacando de ti. A veces, lo más importante que puedes hacer es dejar de proteger a las personas de las consecuencias de lo que decidieron hacer a plena luz del día. Si alguien a quien amabas construyó su comodidad a partir de tu silencio y un día finalmente dijiste la verdad, lamentarías el fuego o lamentarías haber esperado tanto para encender la cerilla.